Bueno, Dios me le bendiga a todos en esta tarde en el nombre del Señor Jesús. Quiero en esta hora plantear un tema muy importante. Es el tema soteriológico. Tiene que ver con la doctrina de la salvación. Y vamos a plantearla aquí con Raúl. Entonces, pues es muy grato para mí compartir con todos ustedes en esta tarde. Y entonces vamos a dar inicio. Bueno, ya que estamos hablando algo que respecta hacia el ser salvo, ¿qué cosas hay que hacer para ser salvo? Bueno, esa es precisamente la gran pregunta que plantean básicamente algunos personajes en la Biblia. Un intérprete de la ley le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El rico dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? La multitud del día de Pentecostés le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y recuerden por último que el carcelero le dijo a Pablo, después de que pasó todo esto en la cárcel, y a Pablo y a su compañero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y cada uno, digamos que plantea la pregunta diferente, pero obviamente orientada hacia lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Así que las respuestas por parte de Pedro, de Pablo, son diferentes porque son obviamente para épocas diferentes. ¿Cómo responderíamos hoy nosotros a una persona que pregunte: ¿qué debo hacer para ser salvo? A una sociedad que vive tan informada y digamos que no podríamos salirle con cualquier cosa. Entonces, realmente nosotros necesitamos definitivamente hablar de que lo que necesita la persona es empaparse del Evangelio, oír el Evangelio. Y el Evangelio es hablar, oír el programa del Evangelio. ¿A través de qué herramienta? La predicación. ¿Cómo va a oír la gente el Evangelio si no se le predica? ¿Sí? Y que también se vea de cara a los temas que afectan la salvación, como el pecado, la condenación. Igual, digamos que pueda la persona ver, apreciar la oferta de Dios, como es la vida eterna. El Evangelio se trata de eso, de recibir o aceptar la vida eterna. Hoy hay un problema con los predicadores y es que predicamos es los resultados más que lo que produce la salvación. Entonces le decimos a la gente: arrepiéntase, sí, pero arrepiéntase, pero ¿qué va a producir el arrepentimiento? ¿Sí? Le decimos a la gente que se convierta, pero sí, pero se convierte y qué, a cambio de qué. Entonces, hay que hablarle de la salvación como un proceso centrado en el acto de la crucifixión y muerte y resurrección de Jesucristo, que es lo que definitivamente trae transformación a las personas. ¿Qué es la amartiología en la doctrina de la salvación? Bueno, la hamartiología es la doctrina del pecado, justamente la doctrina que dice que todo ser humano es pecador. Y como todo ser humano es pecador sin excepción, porque el pecado nos arropó y nos cubrió a todos, de esa manera entonces el hombre necesita reconocer que es un pecador. El problema del hombre es que en su condición no lo reconoce. Y al no reconocer que es un pecador, tampoco siente la necesidad de un salvador, ¿sí? No encuentra la necesidad de buscar un salvador. Entonces, el pecado es aquel que tiene la humanidad destituida de la gloria de Dios, el que hizo que el hombre perdiera la comunión con Dios.
Y esto de la doctrina del pecado, pues es tan antigua como la misma humanidad, comenzando con Adán y que ha venido desarrollándose a través de la historia. Así que la hamartiología plantea el pecado como concepto y todas las ramificaciones del pecado en temas de hechos, ¿no? Hechos concretos de cómo el hombre ha inventado males y peca hasta el día de hoy. Bueno, ya que estamos hablando de que el hombre necesita una salvación, o estamos hablando de la salvación del hombre, ¿de qué cosas es salvo el hombre? Muy bien, sí, muy interesante esa pregunta porque, claro, hablamos de que el hombre es salvo, ¿no? Y el que crea el Evangelio se salva, pero ¿de qué se salva? Porque, claro, hablar de ser salvo es hablar de ser librado, de alguna manera, de cosas, de consecuencias, ¿no? De lo primero que el hombre es salvo cuando viene a Cristo es del pecado. Entonces, ahí vuelve con la doctrina de la hamartología, que es lo que ha traído la muerte al hombre, lo que ha traído la condenación al hombre y lo que hace que el hombre esté lejos de Dios. Entonces, y que esté perdido, ¿no? Recuerde que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no lo que se iba a perder, sino lo que se había perdido. El primero es salvo del pecado. Segundo, es salvo de los juicios que Dios va a derramar sobre la tierra, porque hacia esta tierra, los eventos que aparecen en Apocalipsis desde el capítulo 5 y 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, están los eventos de la gran tribulación, la semana 70, y el hombre es salvo de esos juicios. ¿Por qué? Porque antes de que Cristo derrame los juicios sobre la tierra, Él levantará a su iglesia. Y tercero, es salvo de lo más importante, de la condenación eterna. El que creyera el Evangelio y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. La condenación eterna es la destinación a la expectación y al fuego eterno, en donde el hombre o su espíritu queda separado de Dios y en el olvido para siempre, que es lo que llama también la Biblia en Apocalipsis la muerte segunda. Estamos hablando del hombre, de la salvación del hombre, y el hombre es algo global, ¿no? Que podemos encontrar en todo el mundo, y asimismo en todo el mundo hay varias religiones. ¿Todas las religiones salvan? Bueno, interesante la pregunta. Sí, claro, todas las salvaciones, todas las religiones hablan de salvación, todas las religiones inclusive tienen conceptos muy parecidos de que el hombre se salva haciendo determinadas cosas, que el hombre se salva avanzando, por ejemplo, a través de la meditación o a través de la ciencia. Inclusive la teología de la religión católica ha secularizado la fe y ha dicho que la fe, entre la fe y la razón, más importante la razón que la fe, o que hay que llevar la fe a la razón. Pero realmente las religiones hoy difícilmente plantean al hombre una salvación seria, ya que las religiones lo que hacen es decirle al hombre que él se salva a través de sus obras, de sus acciones, o que él se salva inclusive a través del humanismo, teniendo un encuentro consigo mismo antes que con Dios y reconstruyendo su vida al punto de que así el hombre va a encontrar una salvación, ¿sí? Pero realmente la Biblia es clara en mostrarnos, y pues cuando hablamos de la Biblia es la fuente de autoridad en el mundo más que cualquier otro libro, más que el Talmud de los judíos o la misma, el Talmud, o más que el Corán, por ejemplo, de los musulmanes, o de cualquier otro escrito en el mundo. La Biblia es la fuente de autoridad inspirada por Dios y es la única que nos muestra el camino de cómo el hombre puede ser salvo. De manera que el hombre no se salvará a través de las obras que nos enseñan las religiones a hacer, porque
La religión se diferencia con el evangelio en el sentido de que la religión es el hombre en búsqueda de Dios a través de sus propias obras. En cambio, el evangelio es Dios en búsqueda del hombre a través de la obra de la cruz. Totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, dentro de lo que plantea el evangelio, pues es la única forma. Y por eso Jesucristo es el único Salvador. Y por eso Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo ningún otro nombre que nos haya sido dado, sino solo el nombre de Jesús. Entonces es el nombre que nos ha sido dado a los hombres para ser salvos. Bueno, ya que estamos hablando de digamos, la salvación como una liberación a ciertos acontecimientos que le podrían ocurrir al hombre, pero en sí, ¿qué es lo que se salva del hombre? ¿Qué es lo que se salva del hombre, del ser humano? Bueno, esta carne, este cuerpo, está confinado a esta tierra, polvo eres y en polvo te convertirás, de manera que este cuerpo no va a ser salvo. Además, Pablo le dice que este cuerpo, esta carne, no va a heredar la vida eterna, el reino de los cielos. Así que el ser humano será como el diamante, que está cubierto de carbón, de cenizas, y que luego hay que quitarle las cenizas, el carbón, y hay que elaborarlo hasta que es una hermosísima piedra brillante. Eso será lo que se salva del hombre, lo que hay dentro. ¿Qué es lo que hay dentro del hombre? El alma y su espíritu. Esa es el área inmortal del ser humano. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es lo que le da vida al ser, el soplo que Dios puso en Adán el día que lo creó. Y va acompañado de lo que se llama el alma, que tiene que ver con la conciencia, con la voluntad, con la razón, con las emociones, bueno, todo esto, ¿no? Que es lo que hace al espíritu un ser sabio, inteligente, con, digámoslo así, con sentidos. Eso es lo que se salva para vida eterna y posteriormente, digamos que el hombre muere y este espíritu va a un estado intermedio hasta el día de la resurrección. Pero en la resurrección vuelve a resucitar ya con un cuerpo glorioso, ¿no? Entendido. ¿A dónde va el hombre que se salva después de la muerte? Después que ha muerto, ¿a dónde va ese hombre que fue salvo? Ok, ¿cuál es el final entonces del hombre después de que ha terminado su carrera aquí en la tierra, en el Evangelio, en la vida cristiana, ha perseverado en Dios? Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿cuál será su final? ¿A dónde va? Bueno, cuando muere en Cristo, entonces recuerden las palabras de Jesús que le dijo al ladrón en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que va a un sitio de descanso. La Biblia, inclusive Pablo, llama dormir en el Señor, porque definitivamente descansará de sus obras y dormirá, descansará en el paraíso, hasta que llegue el momento de la resurrección. Una vez que llegue el momento de la resurrección, resucitará en Cristo e irá con el Señor a un espacio que se llama a celebrar la boda del Cordero y el juicio del tribunal de Cristo. Terminará en la santa ciudad llamada la Nueva Jerusalén, que es donde están las moradas eternas. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, el hombre con Cristo va a las moradas eternas, a la mansión celestial de luz, que es lo que llamamos la ciudad celestial o la Nueva Jerusalén, donde va a vivir para siempre con Cristo en cuerpos gloriosos, donde no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá día, no habrá noche, perdón. El hombre no tendrá que sufrir como sufre en esta tierra, sino que allí será un eterno, glorioso y para siempre. Bueno, muy bien.
pues queremos en esta tarde invitar a todas las personas a que nos escuchen a través de este video que va a estar en el canal de YouTube, en mi canal, para que se suscriban y puedan ver este material audiovisual. Dios me les bendiga ricamente.